Y si una de las cosas más graves que les hicieron a millones de personas no fue alejarlas del espiritismo, sino enseñarles una versión falsa de lo que realmente es, piénselo por un segundo. ¿Y si durante años alguien hubiera oído que el espiritismo aparta a Jesús, confunde a la gente, la vuelve fanática de los fenómenos y la desconecta de la vida real? Cuando en verdad podría estar ante una de las visiones más profundas, más exigentes y más moralmente centradas en Cristo. Porque ahí está el escándalo que casi nadie quiere enfrentar. No solo hay personas que nunca entendieron el espiritismo, hay personas que fueron convencidas de rechazarlo sin haber conocido su corazón. Y cuando una mentira se repite durante mucho tiempo con tono de verdad, deja de parecer mentira. Empieza a parecer sentido común. Lo más inquietante es que esta confusión no produjo solo ignorancia. Produjo distancia, prejuicio, miedo y una ceguera espiritual muy sutil. Mucha gente pasó años creyendo que ya sabía lo suficiente para juzgar, cuando en realidad apenas había recibido una caricatura. Oyó hablar de reencarnación, de espíritus, de mediumnidad, pero casi nunca le mostraron con honestidad que dentro de la visión espírita cristiana, Jesús no es un accesorio. Es el eje moral. Nunca le explicaron con claridad que la inmortalidad del alma no fue dada para alimentar curiosidad, sino responsabilidad. Nunca le dijeron que esta doctrina, cuando se comprende bien, no vuelve a la persona más pasiva, sino más consciente, más exigente consigo misma y más comprometida con su reforma íntima. Y ahí está la paradoja. Quizá lo que muchos rechazaron pensando que era una desviación espiritual era, en realidad, una llamada directa a vivir el Evangelio con más verdad. Haroldo Dutra Díaz ha ayudado a revelar precisamente ese punto que desarma prejuicios y sacude certezas cómodas. El problema no siempre está en la doctrina que fue criticada, sino en la versión distorsionada que llegó al público. Y eso duele, porque obliga a revisar ideas que parecían sólidas. Obliga a preguntarse si la persona rechazó una verdad sin haberla examinado realmente. Obliga a admitir que tal vez habló con seguridad sobre algo que nunca estudió con profundidad. Pero también abre una puerta poderosa, la posibilidad de reencontrarse con una comprensión más limpia, más seria y mucho más cercana a Jesús de lo que imaginaba. Y si el espectador se queda hasta el final, puede descubrir que no le faltaba sed espiritual. Lo que le faltaba era que alguien, por fin, le dijera sin rodeos dónde estuvo el error. A mucha gente le enseñaron que el espiritismo aparta a Jesús del centro, y ahí comienza uno de los errores más grandes. Se quedó con la idea de que hablar del espíritu, de la reencarnación o de la inmortalidad del alma sería hablar de otra cosa, casi como si Cristo quedara al margen, mirando desde lejos. Pero dentro de la visión espírita cristiana ocurre exactamente lo contrario. Jesús no aparece como un adorno doctrinario ni como una figura simbólica reservada para los días solemnes. Aparece como modelo y guía, como enseña el Evangelio según el espiritismo, cuando la transformación moral deja de ser un discurso bonito y empieza a tocar la conducta real. Y ahí cambia todo, porque una cosa es decir, cree en Jesús, y otra muy distinta es dejar que su mensaje reorganice de verdad la vida por dentro. Pasa algo curioso y hasta un poco incómodo cuando se mira con honestidad. Hay personas que hablaron de Cristo durante años, repitieron su nombre, defendieron su importancia, se emocionaron con sus enseñanzas y aún así siguieron viviendo sin dirección interior. Es como tener una brújula colgada en la pared, brillante, decorativa, casi elegante, pero no usarla jamás para cruzar el bosque cuando llega la noche. Para la doctrina espírita seria, Jesús no es un objeto de vitrina espiritual, es rumbo, criterio,
referencia viva para pensar, sentir y actuar. Allan Kardec deja ese eje muy claro cuando subraya el carácter moral del espiritismo, y autores como León Denis y Haroldo Dutra Díaz insisten en lo mismo. No basta con admirar a Cristo. Hay que intentar parecerse a Él, y eso, claro, ya no suena tan cómodo como una fe de fachada. Cuando alguien comprende esto, empieza a notar que el centro no está en decir que Jesús es importante, sino en preguntarse con sinceridad qué decisiones concretas todavía no han sido tocadas por su ejemplo. ¿Cómo trata a quien lo contradice? ¿Cómo usa su tiempo, su palabra, su dinero, su paciencia? ¿Qué hace con el orgullo cuando nadie lo aplaude? Ahí el espiritismo deja de parecer una teoría sobre el más allá y empieza a mostrarse como una disciplina del alma en el aquí y ahora, muy cerca de lo que también desarrollan André Luis en Nuestro Hogar y Emmanuel en sus lecciones sobre responsabilidad y conciencia. Y justo cuando esa percepción empieza a incomodar un poco, surge otro malentendido que también vacía por completo el corazón de esta enseñanza. A mucha gente le enseñaron que el espiritismo se resume a la reencarnación, como si toda su propuesta pudiera meterse dentro de esa sola palabra. Entonces la conversación casi siempre queda atrapada en preguntas curiosas, llamativas, incluso un poco novelescas. ¿Quién fue antes? ¿Cuántas vidas tuvo? ¿Qué hizo en otro siglo? ¿Por qué vino a determinada familia? Pero esa reducción empobrece profundamente el tema, porque convierte una visión espiritual, moral y educativa de la existencia en una especie de pasatiempo místico. Dentro de la doctrina espírita seria, la reencarnación no es el centro aislado del edificio, es una consecuencia natural de algo mucho mayor. La vida continúa y el alma sigue aprendiendo. Kardec desarrolla eso con solidez en el Libro de los Espíritus, donde el foco nunca está en alimentar fantasías, sino en comprender el proceso de perfeccionamiento del ser. Dicho de forma sencilla, confundir espiritismo con reencarnación es como pensar que una escuela se resume al calendario escolar. El calendario existe, claro, y tiene su función, pero nadie entra a una escuela solo para mirar fechas, vacaciones y cambios de semestre. El corazón de la escuela es el aprendizaje, el esfuerzo, la corrección, la maduración que se va construyendo con el tiempo. Con la reencarnación ocurre algo parecido. No está ahí para satisfacer una curiosidad superficial, sino para mostrar que la justicia divina y el crecimiento del espíritu se despliegan más allá de una única experiencia terrenal. Y cuando se entiende así, la pregunta deja de ser ¿quién fui?, para volverse mucho más seria, mucho más útil y bastante más transformadora. ¿Qué estoy haciendo con la vida que tengo ahora? Eso toca a mucha gente de una manera silenciosa, porque no son pocos los que sienten desde temprano inclinaciones, miedos, talentos o conflictos que parecen mayores que la propia historia actual. Hay quien no entiende por qué carga con una sensibilidad tan intensa, una facilidad extraña para cierta área, un temor que no sabe explicar o una sensación persistente de estar repitiendo algo que viene de muy lejos. Pero la visión espírita madura no invita a quedarse atrapado en ese misterio como quien se pierde mirando humo. Invita a leer mejor el presente, a usar la experiencia de hoy como un campo de trabajo moral, emocional y espiritual, como muestran también autores como Ivonne do Amaral Pereira y Chico Xavier en tantas narraciones de conciencia y reparación. Y justamente, cuando la persona percibe que esta enseñanza no fue dada para alimentar curiosidad, sino crecimiento, aparece otro error muy común que también necesita ser desmontado. También le enseñaron a mucha gente que el espiritismo sería una forma de fuga de la realidad, como si hablar del espíritu, de la inmortalidad del alma y de la vida futura fuera una manera elegante de escapar de los problemas concretos de aquí.
se instaló la idea de que quien piensa en la continuidad de la vida se vuelve menos práctico, menos firme, menos presente en sus deberes. Pero, bien entendido, ocurre exactamente lo contrario. La existencia actual gana más peso, más densidad moral, más seriedad, porque si la vida no se reduce a un único tramo, entonces cada elección deja de ser banal y cada gesto pasa a tener una resonancia que no termina cuando cae el telón biológico. En el cielo y el infierno y en el Evangelio, según el Espiritismo, Kardec no presenta una espiritualidad para adormecer la conciencia, sino para despertarla con más fuerza. La analogía es simple y profundamente humana. Quien cree que toda la historia cabe en un solo capítulo puede vivir corriendo, improvisando, posponiendo, empujando decisiones importantes para después, como quien dice, da igual. Pero quien entiende que la historia continúa, empieza a percibir que cada página importa, incluso las que parecían pequeñas, aburridas o invisibles para los demás. Una palabra dicha con dureza, un talento desperdiciado, una omisión repetida, una relación descuidada, una oportunidad de servir que fue ignorada. Nada de eso se vuelve irrelevante solo porque el mundo ande deprisa. La visión espírita seria no reduce la responsabilidad humana, la afina, la profundiza, la vuelve más íntima. Y ahí autores como Emmanuel y André Luis se vuelven muy claros. La vida espiritual no anula la vida concreta, la ilumina y le da consecuencias más amplias. Por eso este punto conecta tanto con quien siente, en silencio, que está viviendo en automático, repitiendo patrones, dejando dones enterrados, apagando llamados interiores por cansancio o por miedo. Hay personas que trabajan, cumplen horarios, pagan cuentas, responden mensajes, sonríen cuando hace falta, pero por dentro sienten que algo se está desperdiciando. Y cuando escuchan que el alma continúa, no deberían entender eso como un permiso para dejarlo todo para otra existencia, sino como un llamado a tomarse en serio esta. Porque si la conciencia sigue, también sigue la responsabilidad sobre lo que se hizo, se evitó o se dejó madurar a medias. Y justo cuando esa verdad vuelve a ponerle los pies en la tierra a la persona, surge una pregunta aún más sensible. Entonces, ¿qué cambia realmente en la manera de mirar la muerte? Una de las diferencias más profundas de la visión espírita sobre la muerte está en que no la trata como un apagamiento absoluto, ni como una solución mágica e instantánea para todo lo que la persona no resolvió en la tierra. El cuerpo muere, sí, pero la individualidad profunda no desaparece. La conciencia no se borra como si alguien apagara una luz y ya está. Lo que sigue es el ser, con su memoria moral, sus afectos, sus apegos, su grado de lucidez y su proceso de maduración, tal como se estudia con claridad en el libro de los espíritus y en el cielo y el infierno. Haroldo Dutra. Díaz insiste mucho en este punto cuando explica que la inmortalidad del alma no fue dada para alimentar miedo ni curiosidad, sino para devolver sentido, responsabilidad y esperanza a la existencia humana. Y eso cambia radicalmente la mirada, porque obliga a entender que la muerte no convierte automáticamente a nadie en sabio, santo o sereno. Una imagen ayuda bastante. Cambiar de ropa no cambia quién es una persona, apenas cambia la forma en que aparece ante los demás. Desde esta perspectiva, el cuerpo sería una vestimenta de experiencia, útil, sagrada en su función, pero no equivalente a la totalidad del ser. Y otra analogía va todavía más al fondo. La vida física sería como una estación de viaje, no el destino final. En una estación ocurren encuentros, despedidas, decisiones, retrasos, aprendizajes, pérdidas y reencuentros. Pero nadie confunde la estación con toda la travesía. Autores como André Luis, especialmente en Nuestro Hogar y Obreros de la Vida Eterna, y expositores contemporáneos como Haroldo Dutra Díaz,
muestran esa continuidad de la conciencia con una riqueza que no busca sensacionalismo, sino comprensión moral y consuelo lúcido. Y eso trae un alivio distinto, no un alivio infantil, sino uno que sostiene el corazón sin mentirle. Este punto toca una herida muy silenciosa del ser humano, porque casi todos, en algún momento, ya sintieron el peso del miedo a la muerte, el dolor de una pérdida o la intuición de que sería absurdo reducir el amor a un accidente pasajero de la materia. Hay quien perdió a alguien y no logra aceptar que toda una historia de ternura, presencia, vínculos y conciencia haya terminado en la nada. Hay quien teme morir porque imagina un vacío sin sentido. Y hay quien, aún sin hablar del tema, siente por dentro que la vida humana sería demasiado pequeña si cupiera entera entre un nacimiento y un entierro. La visión espírita responde a ese dolor sin exageraciones teatrales. Y justamente por eso empieza a abrir una pregunta inevitable. Si esta visión puede ser tan profunda y consoladora, ¿por qué tanta gente la recibió de forma tan deformada? La verdad es que mucha gente entendió mal el espiritismo, no necesariamente por maldad, sino por una mezcla de herencias, miedos, caricaturas y falta de estudio serio. Hay prejuicios religiosos que pasan de generación en generación como si fueran muebles viejos en la casa. Nadie los cuestiona, solo los deja ahí, ocupando espacio y moldeando la mirada. A eso se suma el contacto con versiones superficiales, con discursos desequilibrados, con personas más fascinadas por el fenómeno que por el Evangelio, como si lo extraordinario valiera más que la transformación moral. Haroldo Dutra Díaz suele llamar la atención precisamente sobre ese desvío, cuando recuerda que el corazón de la propuesta espírita cristiana no está en impresionar, sino en iluminar la conciencia a la luz de Jesús. Y claro, cuando el foco se pierde, lo que llega al público ya no es la esencia, sino una sombra deformada de ella. Muchos juzgan sin haber leído una página de El Libro de los Espíritus, sin haber pasado por el Evangelio según el espiritismo, sin haber escuchado una explicación honesta, equilibrada y doctrinariamente limpia. Es como criticar una casa durante años, mirándola solo desde una ventana empañada, desde fuera, viendo siluetas confusas y creyendo que eso ya basta para sentenciar lo que hay dentro. Y, para ser justos, eso no ocurre solo con la religión o con la espiritualidad. Ocurre con casi todo en la vida. ¿Cuántas veces una persona rechaza algo no por lo que realmente es, sino por el susto que le provoca el nombre, por el tono con que se lo presentaron o por asociaciones mal digeridas que nunca revisó? En ese punto, el error ya no está solo en la información recibida, sino en la comodidad de no dar un paso más para verificarla con honestidad. Y aquí aparece un giro incómodo, pero muy valioso. Tal vez muchos no recibieron el espiritismo tal como es, sino una versión deformada, recortada o contaminada por exageraciones y temores ajenos. Tal vez oyeron hablar de médiums, de espíritus, de reencarnación, pero casi nunca de reforma íntima, de responsabilidad moral, de educación del alma, de caridad y de evangelio vivido. Tal vez vieron la etiqueta, pero nunca tocaron el contenido. Y cuando una persona percibe eso, algo se mueve por dentro, porque ya no puede seguir tan segura de las críticas que repetía casi en automático. Entonces surge una inquietud más profunda, casi inevitable. Si tantas cosas fueron comprendidas de manera torcida, ¿qué pasará cuando se descubra que esta enseñanza no hace la vida más fácil en el sentido cómodo, sino mucho más responsable? Uno de los puntos que más transforma y que menos se entiende cuando el tema se explica mal es este. El espiritismo no alivia la responsabilidad, la aumenta. A primera vista, algunas personas imaginan que la idea de múltiples existencias podría servir como una excusa perfecta para aplazarlo todo,
como si el alma pudiera decir, después lo arreglo, total habrá otra oportunidad. Pero la propuesta seria de la doctrina espírita va en dirección contraria. Si la vida es una escuela, cada elección cuenta. Si la conciencia continúa, nada se borra por arte de magia. Y si existe justicia divina, el crecimiento no se improvisa. Haroldo Dutra Díaz suele insistir en que la misericordia de Dios no elimina la ley de causa y efecto, sino que ofrece oportunidades para aprender con más profundidad y verdad. La analogía aquí es muy clara. Pasar de curso sin aprender genera repetición. La oportunidad vuelve, sí, pero la lección no desaparece porque el alumno se canse, ponga una cara simpática o diga que más adelante se pondrá al día. En el campo moral ocurre algo parecido. Una persona puede repetir el mismo orgullo, la misma dureza, la misma fuga emocional, la misma negligencia afectiva, el mismo egoísmo refinado y luego preguntarse por qué la vida le pone delante escenarios parecidos una y otra vez. Autores como Emmanuel y André Luis muestran con mucha fuerza que evolucionar no es simplemente seguir existiendo, sino revisar, reparar, madurar y servir mejor. Y ahí, el espiritismo deja de parecer una doctrina permisiva para revelarse como una escuela exigente, pero profundamente justa. Eso toca una herida muy humana, porque duele reconocer que repetir los mismos errores cobra un precio interior. Duele notar que hay hábitos del alma que ya no son inocentes, que ciertas omisiones no se explican solo por cansancio y que algunos patrones ya no pueden seguir disfrazándose de mi manera de ser. Mucha gente siente ese peso sin saber nombrarlo. La fatiga de tropezar siempre en el mismo punto, la incomodidad de volver a herir donde ya prometió cambiar, la sensación de estar retrasando una parte importante de sí misma. Y cuando entiende que la doctrina espírita no vino a anestesiar la conciencia, sino a despertarla con amor y firmeza, empieza a mirar la vida con otra seriedad. Entonces surge la pregunta decisiva, la que ya no cabe solo en la teoría. ¿Qué cambia en la práctica, en la vida de quien realmente entiende todo esto? Cuando alguien entiende de verdad esta visión, no se vuelve más raro ni más distante del mundo. Se vuelve más consciente, más sereno y, curiosamente, más responsable con lo cotidiano. Empieza a haber menos desesperación ante la muerte, porque la pérdida sigue doliendo, claro, pero ya no se vive como un absurdo absoluto ni como un final vacío. También aparece más responsabilidad ante la vida, porque cada día deja de parecer una secuencia automática de obligaciones y pasa a verse como un campo de siembra moral. El sufrimiento no desaparece por arte de magia, pero gana contexto, profundidad y posibilidad de aprendizaje. Como tantas veces subrayan el Evangelio según el Espiritismo, Emmanuel y Haroldo Dutra Díaz, en sus explicaciones más maduras. Y eso cambia la manera de caminar por dentro. Aunque por fuera la rutina siga teniendo cuentas, cansancio y lunes, porque los lunes también existen para los espirituales. ¡Qué remedio! La transformación más bonita quizá no está en fenómenos, señales impactantes o relatos que impresionan, sino en algo mucho más silencioso. La persona empieza a tener más paciencia con su propio proceso y más seriedad con sus pensamientos, actitudes y relaciones. Ya no usa la fe como un espectáculo emocional ni como una vitrina para sentirse especial. Comprende que la reforma íntima vale más que la curiosidad por lo invisible y que la verdadera madurez espiritual no consiste en coleccionar experiencias extraordinarias, sino en aprender a amar mejor, reaccionar mejor, escuchar mejor y servir mejor. Es como si algunos usaran la fe como una linterna para buscar señales fuera de sí, mientras otros finalmente decidieran usar esa misma luz para mirar la propia casa por dentro. Y cuando eso ocurre,
La espiritualidad deja de ser un entretenimiento sofisticado y se convierte en un trabajo interior real. Ese cambio toca especialmente a quien ya está cansado de contenidos espirituales que impresionan mucho, prometen demasiado y transforman poco. Porque al final, lo que el alma necesita no siempre es más impacto, sino más verdad, no más deslumbramiento, sino más dirección, no más vanidad espiritual, sino más honestidad consigo misma. La comprensión madura del espiritismo produce menos necesidad de parecer iluminado y más disposición a enfrentarse a lo que todavía necesita ser curado, corregido y elevado. Y ahí aparece una consecuencia muy fuerte. Quien entiende esto ya no puede seguir oyendo hablar del espiritismo como antes, porque empieza a notar que no se trata de una doctrina para alimentar curiosidad, sino de una invitación seria a reorganizar la vida entera desde dentro. Y entonces la pregunta ya no puede seguir siendo solo qué dijeron otros sobre el espiritismo, sino qué va a hacer ahora el espectador con lo que acaba de comprender. Porque, seamos sinceros, no sirve de mucho descubrir que hubo distorsiones si todo sigue igual por dentro. ¿De qué vale saber que Jesús no fue quitado del centro si su ejemplo sigue sin tocar la forma de pensar, de reaccionar, de tratar a los demás? ¿De qué vale entender que la vida continúa si la vida de hoy sigue siendo vivida en automático, con los mismos patrones, las mismas fugas y las mismas excusas elegantes de siempre? Llega un punto en que conocer más obliga también a responder mejor. Tal vez este sea el momento de dejar de mirar la espiritualidad como un tema interesante y empezar a tratarla como una verdad que pide una transformación concreta. Tal vez ya no baste con emocionarse, asentir con la cabeza o decir «qué profundo». Tal vez haga falta revisar hábitos, reconciliar relaciones, disciplinar pensamientos, volver al Evangelio con más seriedad. Estudiar obras como El Evangelio según el Espiritismo, El Libro de los Espíritus, El Cielo y el Infierno, y escuchar con más atención exposiciones de autores y estudiosos como Haroldo Dutra Díaz, no para acumular frases bonitas, sino para vivir de otra manera. Porque la verdadera enseñanza espiritual no solo consuela, también confronta, orienta y empuja al alma a madurar. Ahora la decisión queda en manos del espectador. ¿Va a seguir repitiendo lo que le enseñaron sin examinar? ¿O va a tener el valor de buscar la verdad con más profundidad? ¿Va a continuar viviendo como si todavía hubiera tiempo de sobra para postergar lo esencial? ¿O va a empezar hoy mismo a reorganizar su conciencia, su conducta y su dirección interior? Si este contenido le hizo pensar, le removió por dentro o le mostró algo que nunca había visto de esta forma, que lo escriba en los comentarios. ¿Qué idea le rompió más esquemas? ¿Qué parte de su vida siente que necesita ser revisada a partir de ahora? Y claro que se suscriba al canal y active las notificaciones, porque aquí no se viene solo a escuchar cosas impactantes, se viene a aprender, despertar y avanzar con seriedad en el camino del alma.